Soy Clara, y nunca pensé que mi vida, a mis 46 años, daría un giro tan confuso y peligroso. Mi hija Valeria siempre ha sido mi mayor orgullo. Cuando conocí a Diego, no pude evitar alegrarme por ella. Diego era todo lo que cualquier madre desearía para su hija: atento, trabajador, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar. Desde el principio, fue fácil aceptarlo como parte de nuestra familia. Todo comenzó de forma inocente, como siempre. Diego solía pasar tiempo en nuestra casa, especialmente los fines de semana. Ayudaba con los arreglos en el jardín, se quedaba a cenar, a menudo, me pedía recetas porque decía que quería sorprender a Valeria con una cena especial. Nunca vi nada fuera de lugar en sus acciones, al principio. Pero hubo un día, uno que no pudo olvidar, donde todo comenzó a cambiar. Era una tarde tranquila, y yo estaba en el jardín podando unas plantas cuando Diego llegó para recoger a Valeria. Ella aún no regresaba del trabajo, así que me ofrecí a hacerle un café mientras esperaba. Durante nuestra conversación, noté algo extraño en la forma en que me miraba, como si estuviera buscando algo en mi rostro que ni siquiera yo entendía. Me sentí incómodo, pero lo dejé pasar. Más tarde, cuando llegó Valeria, la noche transcurrió con normalidad. Sin embargo, no pude evitar que ese momento me rondara la mente. Traté de convencerme de que era una tontería, de que simplemente estaba leyendo cosas que no estaban allí. Pero con el tiempo, esas pequeñas cosas se volvieron imposibles de ignorar. Diego comenzó a preocuparse demasiado por mí. Si veía que estaba cansada, insistía en que me sentara mientras él terminaba lo que estaba haciendo. Si mencionaba que algo me dolía, se ofrecía a buscarme medicinas o a llevarme al médico. Eran gestos amables, sí, pero había algo en su forma de hacerlo que no se sentía correcto. Como si estuviera cruzando una línea invisible que nadie más podía ver, excepto yo. El momento que cambió todo ocurrió durante una cena familiar. Valeria había organizado una pequeña reunión para celebrar su aniversario de bodas. Mientras todos estaban ocupados sirviendo comida, me levanté para buscar algo en la cocina. Diego entró detrás de mí, diciendo que quería ayudar. Cuando me volví para responderle, nuestras miradas se encontraron de una manera que no puedo explicar. Fue intenso, casi demasiado. Por un segundo, sentí que el tiempo se detenía. Rompí el contacto visual rápidamente y traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero su expresión seguía allí, grabada en mi mente. No dijo nada fuera de lugar, no hizo ningún gesto inapropiado, pero en ese momento comprendí algo que me aterrorizó: no era solo mi imaginación. Algo estaba ocurriendo, y ni siquiera sabía cómo detenerlo. Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, me sentí abrumada por la culpa. ¿Cómo podía permitir siquiera que estos pensamientos existieran en mi mente? Esto era el esposo de mi hija, alguien que debería ser como un hijo para mí. Intenté convencerme de que todo era una confusión, de que nada había cambiado realmente. Pero sabía, en el fondo, que estaba mintiéndome a mí misma. Y así comenzó mi tormento interno. Cada vez que Diego estaba cerca, trataba de evitarlo. Pero la verdad es que el simple hecho de evitarlo hacía que todo fuera más evidente. Mi corazón y mi mente estaban en una lucha constante, y no sabía cuánto tiempo podría soportarlo antes de que todo se desmoronara. Después de aquella cena familiar, decidí que lo mejor era mantenerme lo más alejada posible de Diego. No podía permitirme seguir alimentando pensamientos que, aunque nunca buscados, ya no podía negar. Sin embargo, no era tan fácil como lo imaginaba. Diego era parte de nuestra familia, y cualquier intento de distanciarme parecía solo despertar más preguntas. Intenté ocuparme más de mis propios asuntos. Me inscribí en un taller de jardinería, pasaba más tiempo con mis amigas y hacía todo lo posible para no coincidir con él. Pero Valeria no tardó en notar mi cambio de actitud. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó un día, mientras tomábamos un café en la sala. Últimamente te noto algo distante. Especialmente con Diego. Sentí que me faltaba el aire por un momento, pero logré fingir una sonrisa. No es nada, hija. Solo he estado ocupado con otras cosas. Ya sabes, tratando de distraerme un poco. Bueno, me alegra que estés ocupada, pero Diego se ha dado cuenta. Me preguntó si le caíste mal por algo. Dice que siente que lo estás evitando. Mi corazón dio un vuelco. Diego había notado mi comportamiento, y ahora Valeria también. Sabía que tenía que ser cuidadosa, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para explicarlo sin levantar sospechas. Claro que no, mentí, tratando de sonar convincente. Diego es un hombre maravilloso. Quizás estoy un poco cansada, nada más. Valeria pareció aceptarlo, pero sabía que no podía seguir sosteniendo esta fachada por mucho tiempo. Los siguientes días fueron un juego constante de evasivas. Si Diego venía a casa,
encontraba alguna excusa para salir. Si organizaban una comida, me aseguraba de mantenerme ocupado en la cocina o de hablar con otras personas para evitar quedarme a solas con él. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, hubo momentos en los que era imposible escapar. Una tarde, Valeria organizó una pequeña reunión con unos amigos en su casa. Me pidió ayuda para preparar la comida, y aunque traté de negarme, insistió tanto que no pude decirle que no. Todo iba bien hasta que Diego llegó temprano. Valeria aún estaba terminando de arreglarse, así que me quedó con él en la sala. El silencio era incómodo, y Diego fue el primero en romperlo. «Clara, ¿he hecho algo para molestarte?», preguntó, con esa voz calmada que siempre usaba. «¿Por qué preguntas eso?», respondí, tratando de sonar despreocupada mientras me concentraba en acomodar los platos. «Porque siento que me estás impidiendo. Y si hice algo para ofenderte, me gustaría saberlo». Lo miré por un instante, buscando las palabras adecuadas. Su mirada era genuina, como siempre, pero ahora esa sinceridad me pesaba. «No ha hecho nada, Diego. Solo he estado ocupado, eso es todo». Él asintió, pero no parecía convencido. Y entonces, sin previo aviso, dijo algo que me dejó helada. «A veces siento que hay algo que no estamos diciendo». Mi mente se llenó de alarma. ¿Qué estaba insinuando? ¿Acaso él también había notado lo que yo intentaba ignorar? Antes de que pudiera responder, Valeria entró en la sala, sonriendo y hablando animadamente. Diego desvió la mirada hacia ella, y la tensión en el aire pareció disiparse. Esa noche, mientras todos disfrutaban de la reunión, no podía dejar de pensar en lo que Diego había dicho. Su comentario seguía resonando en mi cabeza, y la culpa crecía más y más. Por primera vez, consideré seriamente si debía alejarme por completo. Pero sabía que si lo hacía, Valeria no tardaría en notar que algo estaba mal, y ese era un riesgo que no podía permitirme tomar. Así que decidí quedarme en silencio, manteniendo este secreto que nunca planeé guardar. Pero mientras más intentaba reprimirlo, más parecía aflorar en los momentos menos esperados. Algo tenía que cambiar, porque sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. Desde aquella reunión, todo se volvió más complicado. Diego parecía más atento conmigo que nunca, como si estuviera tratando de desentrañar algo que no podía decir en voz alta. Mientras tanto, Valeria seguía ajena a lo que ocurría. Cada día que pasaba, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio sin saber cuánto tiempo más podría sostenerme. Una tarde, Valeria me llamó para pedirme ayuda con una cena que estaba organizando en su casa para algunos amigos de Diego. Aunque traté de excusarme, insistió tanto en que no pude negarme. Llegué temprano para ayudarla a preparar todo, pero Diego estaba allí. En cuanto lo vi, sentí esa incómoda sensación en el pecho, una mezcla de culpa y algo que no quería admitir. Durante la preparación, trata de mantenerme ocupada, concentrándome en los platos y evitando cualquier conversación con Diego. Pero en algún momento, Valeria salió a hacer unas compras del último minuto, dejándome sola con él. «Clara, tenemos que hablar», dijo Diego de repente, su tono serio. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero fingí no haberlo escuchado y seguí cortando los vegetales. «No sé de qué hablas, Diego. No hay nada que discutir. Por favor, no sigas ignorándome. Sé que algo está pasando, y no puedo fingir que no lo noto». Su insistencia me puso nervioso, pero también me hizo enojar. Dejé el cuchillo sobre la tabla y lo miré directamente por primera vez en semanas. «¿Qué es lo que cree que está pasando, Diego?», le respondí, tratando de mantener mi voz firme. «No sé cómo explicarlo, Clara, pero siento que hay algo entre nosotros. Algo que ninguno de los dos quiere admitir». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Durante semanas había intentado convencerme de que todo estaba en mi mente, de que Diego no podía estar sintiendo lo mismo que yo. Pero ahora, al escucharlo decirlo en voz alta, supe que la situación era mucho más peligrosa de lo que pensaba. «Distensión, Diego», exclamó, tratando de mantener la compostura. «No puedes decir algo así. Yo soy la madre de Valeria, tu esposa. Esto no está bien, ni siquiera debería estar pasando por tu cabeza». Él dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran despertado de un sueño. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y confusión. «Lo siento, Clara. No quería decirlo, pero no puedo evitarlo. He tratado de ignorarlo, de olvidarlo, pero no puedo». Antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal para abrirse. Era Valeria, que regresaba con las compras. El corazón me latía a 1000 por hora mientras trataba de actuar como si nada hubiera pasado. Diego se alejó rápidamente, y ambos fingimos estar ocupados cuando ella entró en la cocina.
Gracias por ayudarme, mamá, dijo, con su habitual sonrisa. Diego, ¿puedes ayudarme con estas bolsas? Él se levantó y salió de la cocina, dejando un silencio incómodo detrás. Sentí que mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Sabía que las cosas no podían seguir así, que este secreto estaba a punto de explotar. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en lo que Diego había dicho. Su confesión había cruzado un límite que jamás debió ser tocado. Sabía que, si no hacía algo pronto, todo se desmoronaría, llevándose por delante no solo mi relación con Valeria, sino también su matrimonio. Tenía que tomar una decisión, aunque aún no sabía cuál. Pero una cosa era clara, no podía seguir callando. La confesión de Diego me dejó en un estado de angustia constante. Por más que intentara mantenerme ocupada, sus palabras seguían resonando en mi mente. Siento que hay algo entre nosotros. No podía permitir que esto continuara, pero cada posible solución parecía peor que la anterior. Hablar con Valeria significaría romperle el corazón, y alejarme por completo levantaría sospechas. No sabía qué hacer. Intenté evitar cualquier encuentro con Diego, pero parecía que el destino no quería cooperar. Unos días después, Valeria me llamó para pedirme que los acompañara a una comida familiar en casa de los padres de Diego. Según ella, sería un evento relajado, y pensé que sería bueno para mí salir de casa. Quise decirle que no, pero sabía que insistiría, así que aceptó. Cuando llegué, Diego me recibió con una sonrisa que parecía completamente natural. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Por mi parte, me mantuve lo más neutral posible, hablando solo lo necesario y evitando estar a solas con él. Pero a pesar de mis esfuerzos, las circunstancias no tardaron en jugarme en contra. Durante la comida, Valeria tuvo que salir por unos minutos para atender una llamada de trabajo. La mayoría de los invitados estaban distraídos con sus conversaciones, y yo me encontraba en la cocina recogiendo unos platos. Diego entró detrás de mí, cerrando la puerta suavemente. Clara, no podemos seguir así, dijo, en voz baja pero firme. Me giré rápidamente, intentando controlar mi respiración. Diego, esto tiene que parar. Lo que estás diciendo, lo que estás insinuando, no puede pasar. No debe pasar. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Clara, he tratado de luchar contra esto, pero cada vez que estoy cerca de ti, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. No digas nada más, Diego, lo interrumpí, mi voz temblando. Si realmente te importa Valeria, si quieres que este matrimonio funcione, tienes que olvidarte de esto. Porque si no, lo vas a destruir todo. Él me miró durante unos segundos que parecieron eternos, como si estuviera evaluando mis palabras. Finalmente, dio un paso atrás y ascendió. Tienes razón. Esto tiene que parar. Lo siento, Clara. No volverá a pasar. Quise creerle. De verdad quise pensar que esa sería la última vez que tendría que enfrentar esta situación, pero una parte de mí sabía que las cosas no serían tan simples. Después de esa conversación, comencé a distanciarme aún más. Rechazaba cualquier invitación de Valeria que implicara estar cerca de Diego y me aseguraba de limitar nuestras interacciones al mínimo indispensable. Pero entonces, algo sucedió que me hizo sentir que todo estaba a punto de desmoronarse. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de Diego. Era breve, pero claro, necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón se aceleró al leerlo. ¿Qué más podía tener que decirme? ¿No había quedado claro que esto debía terminar? Decidí ignorarlo, pero la situación empeoró cuando Valeria me llamó esa noche. Mamá, ¿estás bien? Diego dice que ha intentado hablar contigo y que estás evitándolo. ¿Qué está pasando? El tono de preocupación en su voz me hizo sentir un peso enorme en el pecho. Valeria confiaba tanto en mí, tanto en Diego, ¿cómo podía explicar lo que realmente estaba pasando sin destruirla? Decidí improvisar. Estoy bien, hija. Tal vez solo ha sido un malentendido. No te preocupes, lo resolveré. Pero sabía que no podía seguir mintiéndole. Cada día que pasaba, este secreto se volvía más pesado. Diego y yo habíamos cruzado una línea peligrosa, incluso si nunca había sucedido nada físico. Y si no actuaba pronto, temía que todo terminara explotando de la peor manera posible. Me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Este juego peligroso debía terminar, de una forma u otra. Después de esa llamada con Valeria, supe que no podía seguir huyendo. Ignorar a Diego solo haría que las cosas parecieran más sospechosas, y si Valeria comenzaba a hacerse preguntas, todo podría salir a la luz de la peor manera. Sabía que era hora de tomar una decisión que no solo protegiera su matrimonio,
sino también nuestra relación como madre e hija. Pero hacerlo requería un sacrificio que me aterrorizaba. Decidí que debía hablar con Diego, pero en mis términos. No podía arriesgarme a que siguiera buscando excusas para cruzar límites, ni a que Valeria notara algo. Lo cité en un café, un lugar público donde no habría espacio para malentendidos ni insinuaciones. Cuando llegó, lo vi desde la ventana antes de entrar. Parecía nervioso, pero también determinado. Nos sentamos, y antes de que pudiera decir algo, lo enfrenté. Diego, esta será la última vez que hablemos de esto. Lo que estás haciendo no solo está mal, es un peligro para todos. No puedo seguir cargando con este secreto, porque cada día que pasa siento que estoy traicionando a mi hija. Él me miró con una mezcla de culpa y desesperación. Clara, sé que esto no debería estar pasando, pero no puedo evitar lo que siento. Valeria es maravillosa, pero hay algo en ti que no puedo ignorar. Sus palabras me llenaron de rabia y tristeza. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Diego, escucha bien lo que voy a decirte. Tienes dos opciones. Puedes dedicarte completamente a Valeria y ser el esposo que ella merece, o puedes destruir su vida y la mía con tus impulsos. Pero si eliges lo segundo, no esperes que me quede callada. Hablaré con ella, y tú serás quien cargue con las consecuencias. Diego se quedó en silencio, claramente impactado por mi ultimátum. Sabía que no podía seguir jugando conmigo, pero aún así intentaba defenderse. Clara, nunca quise ponerte en esta posición. No sé cómo llegamos aquí, pero te prometemos que no haré nada que pueda lastimar a Valeria. Solo, dame tiempo para aclarar mi mente. No tienes tiempo, Diego. Toma una decisión ahora, respondí con firmeza. Después de unos segundos de tensión, Hacienda. Tienes razón. Me centraré en mi matrimonio. Nunca debí dejar que esto llegara tan lejos. Sus palabras parecían sinceras, pero no podía confiar completamente en él. A pesar de su promesa, sabía que era mi responsabilidad mantener la distancia para evitar cualquier otra complicación. Cuando regresé a casa esa noche, sentí un peso menos en mis hombros, pero también una preocupación constante. Diego había aceptado lo que le pedí, pero ¿sería capaz de cumplirlo? ¿Y qué pasaría si Valeria notaba el cambio en su comportamiento? Mi mayor miedo era que ella se diera cuenta de que algo había estado ocurriendo entre nosotros, aunque nunca llegara a materializarse. Al día siguiente, Valeria me llamó para invitarme a cenar en su casa. Al principio quise negarme, pero sabía que hacerlo solo levantaría más sospechas. Acepto, prometiéndome a mí misma mantener la compostura y no dejar que nada extraño se notara. Cuando llegué, Diego parecía tranquilo, como si la conversación que habíamos tenido nunca hubiera sucedido. Valeria, como siempre, estaba radiante, hablando sobre sus planes de un futuro viaje juntos. Verla tan feliz me rompió el corazón, pero también me dio fuerza. No podía permitir que nada ni nadie destruyera esa felicidad. Durante la cena, Diego y yo evitamos cualquier contacto visual prolongado. Todo parecía estar regresando a la normalidad, pero sabía que aún quedaba un último paso por dar, debía alejarme por completo de ellos. Aunque Valeria probablemente no lo entendería, sabía que era lo mejor para todos. Esa noche, al despedirme de ella, le dije algo que llevaba días pensando. Hija, creo que es momento de que tome un descanso. Quiero viajar un tiempo, desconectarme y darme un espacio para mí. Valeria pareció sorprendida, pero no cuestionó mi decisión. Claro, mamá. Si eso es lo que necesitas, hazlo. Pero no te alejes demasiado, ¿sí? Sonreí y la abracé con fuerza, sabiendo que este sería el comienzo de mi distancia física, pero también emocional. Era la única manera de proteger a mi hija y dejar atrás este capítulo que nunca debería haber existido. Después de aquella cena, comencé a planear mi viaje. Sabía que alejarme de Valeria y Diego era la única forma de cerrar este capítulo sin causar más daño. No era solo una cuestión de distancia física, sino de proteger la relación con mi hija y darle a Diego la oportunidad de dedicarse completamente a su matrimonio. Reservé un lugar tranquilo en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, donde podría reflexionar y encontrar algo de paz. Cuando le conté a Valeria que me iría por un tiempo, se mostró comprensiva pero también un poco preocupada. Mamá, ¿segura que estás bien? Siento que últimamente has estado un poco diferente. La miré y sonreí con ternura, tratando de ocultar la tormenta que aún cargaba dentro. Estoy bien, hija. Solo necesito un cambio de aires. Quiero tomarme un tiempo para mí, para descansar y desconectar. Ella pareció aceptar mi respuesta y me abrazó con fuerza antes de despedirnos. Fue un momento agridulce, porque sabía que no solo me alejaba para tomar un respiro, sino para proteger el vínculo más importante de mi vida. Mi tiempo en el pequeño pueblo fue reparador. Pasaba las mañanas leyendo,
caminando por los campos y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Con el tiempo, la culpa que había cargado comenzó a desvanecerse, reemplazada por la certeza de que había hecho lo correcto. Diego y yo habíamos cruzado un límite peligroso, pero al tomar la decisión de alejarnos, había evitado un daño irreparable. Un día, mientras revisaba mis correos, recibí un mensaje de Valeria. Me contaba sobre su vida, los nuevos proyectos que estaba emprendiendo con Diego y cuánto me extrañaba. Su felicidad era evidente en cada palabra, y eso me dio el consuelo que necesitaba. Aunque el peso del secreto seguía ahí, su bienestar me recordaba por qué había tomado esas decisiones. Meses después, decidí regresar a la ciudad. Sentía que el tiempo había sanado las heridas y que era momento de volver a mi vida normal. Cuando llegué, Valeria me recibió con un abrazo cálido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en equilibrio. Diego también estaba allí, pero su comportamiento era completamente diferente. Se mostró atento con Valeria, pero mantuvo una distancia respetuosa conmigo. Era evidente que había tomado en serio nuestra conversación y que estaba haciendo un esfuerzo genuino para enfocarse en su matrimonio. Esa distancia, aunque incómoda al principio, era un alivio. El tiempo pasó, y lentamente, el secreto que nunca planeé guardar se convirtió en una sombra lejana, un recuerdo que no quería revivir pero que me enseñó lecciones importantes. Me di cuenta de que el amor y la lealtad hacia mi hija eran más fuertes que cualquier sentimiento pasajero. Y aunque nunca compartí esta verdad con nadie, sabía que lo había manejado de la mejor manera posible para todos. Valeria y Diego siguieron adelante con su vida, aparentemente felices y estables. Y yo, aunque llevaba en el corazón la carga de lo que había ocurrido, encontré paz en saber que había protegido lo que más amaba. Al final, este capítulo de mi vida no fue sobre lo que sentí, sino sobre lo que elegí hacer. Elegí el amor incondicional por mi hija, y esa fue la decisión que marcó toda la diferencia.